Gracias por continuar con nosotros, gracias por preferirnos. Ya estamos en nuestra sala, eso es la señal de que inicia el café de Diario 55. José Darío Suárez, un experto constitucionalista, una de las personas que redactó nuestra Constitución, de las que tiene grandes aportes, porque es un gran conocedor de esto. También tiene un gran conocimiento en materia político-electoral, porque en su momento fue parte de la Junta Central Municipal de Santiago. José Darío, bienvenido a su casa. Gracias, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, es un placer como siempre contar con su presencia aquí y después de un día tan importante para la democracia de República Dominicana, sí. Que aunque algo limitado, ¿verdad?, el proceso por la situación que hoy se impone en el mundo, como es el COVID-19, pero la gente, aquellos que estaban decididos a hacerlo, pues fueron a las urnas. Todo el que cree en el sistema democrático debe estar de fiesta hoy, porque el pueblo, el gran pueblo dominicano siempre da el ejemplo. Aún en la suspendida, la gente fue, acudió. Sí. El problema tuvo en los aspectos que todavía no se han explicado en la Junta, pero la gente siempre acude cívicamente a votar. Que eso sería bueno hasta echarle un chin de tierra y dejar eso para después de las otras elecciones también, porque yo entiendo que fue un error haber estado moviendo eso tanto tiempo y manteniendo ese tema, que aparte del COVID-19 también creo que fue un tema que se mantuvo mucho y que generó... Pero ese tema fue el que generó prácticamente todas las protestas y las reuniones en la Plaza de la Bandera, porque otra razón que las elecciones se celebraron y había anunciado una fecha para retomar de nuevo el proceso. Entonces lo que la gente pedía era una explicación de qué fue lo que pasó ahí. Después eso no tiene ningún otro sentido. Y por su experiencia, José Darío, ¿fue la mejor decisión suspenderla por completo las elecciones? A mí me parece que debieron suspenderse nada más donde había problemas. Porque eso es a lo que se hizo no existe. Es decir, la figura de la suspensión no existe ni en la legislación electoral. Es decir, que se hizo algo contra la ley, contra la Constitución de la República. Porque la suspensión implica que usted detiene un proceso y lo continúa después. Lo que la ley prevé son anulación de las elecciones. Entonces, bien pudo la Junta decir que se vote manual, como se votó ahora, donde se está votando manualmente, que se continúe el proceso de votación, y donde hay voto automatizado, que se anulan las elecciones, o que cada junta anulara, porque el proceso de anulación tampoco es una facultad de la Junta en elecciones municipales, de la Junta Central, sino de las juntas municipales. Y eso tiene su procedimiento y sus recursos. Pero eso fue lo que se hizo. Y gracias a Dios salió bien. Salió bueno. La Junta en cierta medida se ha reivindicado. Mucha gente, inicialmente a la Junta se le estaba pidiendo que renunciara. Acuérdense que el Pleno era, los cañones estaban enfilados hacia la Junta. Y después, inexplicablemente, esas protestas se enfilaron contra el gobierno y contra el partido de gobierno. Por eso yo he sostenido que el más perjudicado con la anulación de esas elecciones ha sido el partido de gobierno. Y los resultados lo están demostrando. Sí. Tuvimos nosotros de esta situación, lo único que se sacó fue una figura que es el fiscal electoral. Porque, como usted dice, lo que la gente en sí quería era saber qué pasó. Y el proceso lo único que parió fue una fiscal electoral. No sabemos qué pasó ahí. Yo decía que qué iba a hacer esta señora, porque sin estructura, sin nada, pusimos ahí. ¿Qué puede hacer un fiscal electoral, José Darío? Bueno, la figura del procurador, así como lo llama, es una creación del procurador electoral
es una creación de la ley 1518, la ley orgánica del régimen electoral. Entonces, esa ley dice que habrá un procurador, una procuraduría electoral, y que deberá ser electa en la forma, o nombrada en la forma que establece la ley del Ministerio Público. Por eso fue que ustedes vieron todo eso tirijala, de cómo se iba, incluso fue objeto de discusión en el diálogo social, en el CES, en el Consejo Económico y Social, de cómo se iba, propusieron a Jenny Berenice, el CES pretendió como del diálogo que saliera el candidato. Bueno, a última hora terminaron poniendo una señora que, según la opinión pública, es una persona que tiene mucho tiempo en la Procuraduría General de la República como adjunta, y que parece que es una persona que tiene buenas credenciales éticas y de laboriosidad en la Procuraduría. Eso es el marco legal. Lo otro es una denuncia, compra de cédula, compra de voto, o alguien que le impidió a votar a alguien. Debe la policía electoral comenzar como la investigación, el dar parte al Ministerio Público Electoral y el Ministerio Público hacer los sometimientos. Esto es como un seguro de ley que uno compra. Bueno, un seguro de ley para alguna cobertura, no, para cumplir con el AMET. Deme el seguro, mírenlo ahí. Eso no sirve para nada. Así mismo tenemos nosotros, porque ayer No, porque eso fue muy improvisado y ya con el proceso designaron a esta señora, que yo sé que ayer vi yo que la entrevistaron y le preguntaron de algo, que si tenía conocimiento de algo, de una denuncia en tal sitio, y ella dijo, no estoy informada, porque ella en la capital, imagínate tú, y eso se requiere de un equipo de gente, que tú lo tengas esparcido por todo el territorio, y más elecciones como esta, que yo siempre he dicho que las elecciones municipales son las más difíciles por la cantidad, la diversidad de candidatos, señores. Son 158 municipios. ¿Y cuántos regidores? ¿Y cuántos distritos municipales? Son 232 distritos municipales. Donde hay tantos candidatos, y esperen que eso no se queda ahí, esperen el proceso de impugnaciones y de cosas que va a venir ahora, porque son elecciones muy difíciles desde el punto de vista de la administración electoral. O sea, para una junta organizar unas elecciones como esta, comparada con las presidenciales y congresuales que vienen, eso es un manguito comparada con esto. José Darío, fueron muchas las instancias elevadas, sometidas tanto a la Junta Central como al Tribunal Superior Electoral, incluso hasta al Constitucional llegaron muchas. Estamos hablando de nuevas leyes, la ley política y la misma ley de régimen electoral, que los partidos aparentemente, con todo y tener más de 15 años depositada, como que la llevaron muy rápido, porque eso era lo que estaba demandando el sistema o la misma población, porque esto lo vimos hasta el punto de acorralar a la Junta Central Electoral, porque los partidos demandaban cosas que ellos mismos habían aprobado, que no estaban por reconocer. O sea, esta situación incluso llevó a que la Junta Central Electoral se sintiera ahogada en un momento y no pudiese quizás trabajar en lo que tenía que hacer, que era el mismo proceso electoral. Es correcto. La verdad que la Junta estuvo abrumada de peticiones, de reclamos. Esas leyes, por ejemplo, la ley de partido. Señores, yo recuerdo que esa ley duró más como 20 años. Sí. Dando tumbo en el Congreso, porque los mismos partidos no querían que ciertos aspectos de esa ley se aprobaran. Y todos estos casos, por ejemplo, a mí, yo tuve un caso y me lo fallaron el 27 de enero con relación a el 27 de enero, teniendo nosotros unas elecciones en febrero. Y a partir de ahí, la Junta tuvo, si acaso, 15 días para organizar boletas. Así que todas esas contestaciones, que como dice Frank, que hubo, quizás distrajeron un poco la atención de la Junta. Porque la Junta quizás no estaba en lo que debió estar, que era la organización del proceso del 16 de febrero.
pero todavía hay cuestiones, candidaturas ahí que no están definidas de las presidenciales, Sí. y que hay acciones que están pendientes de fallo en el Tribunal Constitucional. Pues vamos a ir a la publicidad para que hablemos un chin de eso. Publicidad y volvemos con José Darío Suárez, que es un experto constitucionalista, es conocedor del aspecto electoral, porque ya en su momento fue... ¿En qué periodo? Presidente municipal. 94-96. Que fue presidente secretario municipal de la Junta Municipal de Santiago. Con él volvemos después de la pausa. José Darío Suárez es jurista experto en materia constitucional. Está con nosotros en el café de Diario 55. Somos el canal de todos, Super TV. La pregunta de las candidaturas que yo pienso que se ha sido populista. No sé, yo no soy abogado, yo soy un freco que me meto en esos temas. Pero yo entiendo que es el caso particular de Ramfi y la doble nacionalidad. Que por ser hijo de dominicano es tan dominicano como usted, como yo, como Fran. Y pienso que se ha actuado con mucho populismo, pero el experto es usted. Porque ya tenemos el primer rechazo de la primera instancia, que fue la Junta Central Electoral, que le dijo que no puede ser. Ya veremos qué dicen los constitucionalistas. Bueno, la Constitución Dominicana del 94 era un poco más rígida, porque prohibía de manera absoluta que los dominicanos que adquirieran otra nacionalidad no podían ser candidatos ni a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República. Nosotros en el 2010 establecimos le dimos una mayor flexibilidad al texto y se estableció, no, pues está bien, no le vamos a cerrar la puerta a un dominicano que ha adquirido otra nacionalidad, vamos a dejar una brecha de que pueda serlo, pero en vista de que una persona que no vive en el país, por ejemplo, es una persona que puede estar muy ajeno a lo que aquí está pasando. Claro. Entonces venir de afuera a ser presidente sin saber cómo se está manejando esto. Bueno, realmente 5 años viviendo fuera de un lugar es suficiente para que usted vea los cambios que se producen en 5 años. Si no, vaya al barrio donde usted se crió y vea a ver si la composición de la gente y la que usted conoce son los mismos. Las cosas cambian. Entonces se estableció la condición de que tenía que renunciar a la nacionalidad extranjera 10 años antes de la elección. Y tenía también que residir 10 años antes de la elección en la República Dominicana. Lo complicado ahí, porque para la nacionalidad se utilizan dos cosas: el jus soli y el jus sanguinis. Sí, Ramfi es dominicano por el jus sanguinis. sí. Pero entonces no adquirió, que él dijo yo quiero ser, sino que adquiere una nacionalidad por el jus soli de haber nacido en los Estados Unidos. Y entonces en ese caso, porque la ley es algo ambigua, que dice, porque si yo ahora digo yo quiero ser, sí, pero que no, él no quiso ser. A él le toca una nacionalidad por haber nacido por ahí. nacimiento. Hay gente que ha buscado darle una interpretación, pero la Constitución ahí es muy tajante, deja muy poco espacio para la interpretación. Quizás lo que él pudo invocar es igualdad de tratamiento, porque aquí se ha dicho que hay candidatos que han ostentado cargos a la vicepresidencia y cuidado si hasta la presidencia que tienen la nacionalidad norteamericana. Que eso también aplica a la vicepresidencia, ahora que usted lo menciona. Sí, sí, a los dos. A los dos. Entonces debieran, lo que pudo invocarse quizá es, no, espérese, y ahí sí el rebú hubiese sido grande. No se ha ido más al sentimiento que a lo legal. No sé, vuelvo y digo, yo no soy abogado, y lo estoy diciendo por el tema de que la palabra adquirir, que no fue que él pidió ser. No, él adquirió por nacer. Exacto. Pero él pudo, por ejemplo, no adquirir la dominicana, porque la dominicana no se adquiere de pleno derecho. Okay. Usted por nacer hijo de padre y madre dominicano en el extranjero, no es dominicano. Usted tiene que hacer unos trámites. Hay un procedimiento para eso. Usted tiene que traer su acta de nacimiento, apostillada,
solicitar a la Junta que se la transcriba en una oficialía, que le autorice la transcripción. Y cuando se transcribe esa ya y se le pide un acta de nacimiento ya como dominicano, que usted es dominicano. Entonces adquirió una nacionalidad y valiéndose de la disposición que le permite tener dos, solicitó, hizo los trámites para la dominicana. Es un asunto bastante complejo. Que yo recuerdo, José Darío, que en la vez anterior que estuvo por aquí, pues hablábamos de eso y se refería precisamente al tema. Y yo le dije que era difícil. Era difícil, que así él es. lograra pasar. Mire, llegamos al momento cumbre de este programa. No, pero no viste cómo le cambió el rostro a José Darío. Esa expresión así, esa transición. El lenguaje corporal, le dicen los psicólogos. Café Santo Domingo. El no verbal. Sabor que empieza en el aroma. El mejor café que se produce en este país. Café Santo Domingo. Gracias a Xiomara. Gracias. Por siempre estar al pendiente de nosotros, dándonos esta taza de café que hace este espacio más placentero. Así es. Si el tribunal por H o por R encuentra alguna cosa y dice que sí, que él puede ser candidato. El tribunal constitucional sí, sería válido. El tribunal constitucional tiene la última palabra. Si hace una interpretación, qué sé yo, algo así como... Pero ya han fallado en su contra. No, ya el tribunal... fue el constitucional. Que el superior electoral y la Junta. Y el constitucional creo que también lo hizo. Está pendiente de pendiente. Bueno, porque él supuestamente iría, y es válido esto, José Darío, que vaya a escenarios internacionales ya, cuando falle el constitucional, si es que va en contra de él. Sí, no, ya si falló el constitucional, ya no hay forma de que él pueda revertir ese fallo. Podría hacer denuncias internacionales y buscar organismos que le apoyen, pero eso no tiene ninguna incidencia ya en el derecho nacional. ¿Qué le tocaría entonces a él este proceso? Bueno, son 10 años ya para estas elecciones, ni siquiera para las del 24, sería para las del 28, empezar su proceso, como usted dice, de renunciar. ¿Cuál sería el proceso para renunciar a una nacionalidad que tú adquieres por el jus soli? ¿Es normal, un proceso normal? Decirle a los americanos, no quiero ser más. Eso es un procedimiento que dependerá de cada país, de los procedimientos que tengan instituidos, pero usted puede renunciar a una nacionalidad y quedarse con otra. Sí, porque la doble nacionalidad tiene mucho conflicto también. Tiene sus ventajas, pero tiene sus conflictos. Y a veces una persona puede entrar en conflicto con su nacionalidad en la medida que dos países también entran en conflicto. Lo bélico es lo fundamental. Sí. Imagínese usted una acción bélica entre dos países que usted es nacional de ambos. Porque si usted decide luchar a favor de uno, ¿a cuál va a luchar? ¿A favor de cuál? Entonces, después que termine la guerra, a lo mejor usted va a querer hacer... Eso le pasó a un japonés famoso, a Toyota Kawakita, que era ciudadano norteamericano de origen japonés y se fue a pelear a la Segunda Guerra a favor de Japón. Y cuando retornó a Estados Unidos lo acusaron de alta traición. Pues así, a veces mejor quedarse en el medio. José Darío, antes de la pregunta de Edison, aquí se dio una situación especial con esto el colapso que sufrieron las elecciones de febrero 16, que esto dio pie a que muchos plazos que habían para lo congresual y presidencial pues se estrechara. Sí. Dentro del mismo proceso para las elecciones municipales extraordinarias ya había que registrar las candidaturas congresuales y las alianzas y todo este tipo de cosas. Sí. Porque con esto del transfugismo, mucha gente que perdió en las internas se fue a otro partido y tenemos casos ahí de gente que hasta perdiendo en las internas ganó ahora en las municipales con otro partido. Después de esa experiencia, si hubiésemos tenido elecciones 16 de febrero, ¿pudiesen aquellos perdedores ser candidatos congresuales? ¿Los del 16 de febrero o los de Los del 16 de febrero, no, pues ya ahora ya está todo... Bueno, si no fueron, porque una persona, lo que pasa es que los plazos para inscripción de esa candidatura ya pasaron.
Sí. Sí, pero pasaron recientemente. Sí, El ahora, día 10. Que si el hubiesen 10. habido elecciones 16, hubiesen todavía estado hábiles. Hábiles, sí. Sí. Y la ley electoral establece esos plazos, pero siempre hay posibilidad de los rejuegos, y lo hacen los partidos, de las renuncias. Mire esto. Si usted es candidato a senador, y se puede dar con la presidencia de la República y la vice también. Usted puede tener un candidato a la presidencia que renuncia, O renuncia. Sí. y entonces el partido tiene que llenar esa vacante y puede hacer un rejuego nombrando a otro, poniendo a vice. Esas cosas pueden pasar. El artículo, que es lo que nosotros entendemos, que se violó. De gente que el artículo decía, si ya usted participó y perdió, usted no puede participar. Y había gente que Ese era el transfugismo. Sí. El transfugismo. Hay gente que le pasó como el perro de las dos tortas, que quisieron ser muy golosos, y lo que Fran decía, si el 15 de febrero hay elecciones y la inscripción es el 10 de marzo, había un espacio donde yo podía perder y después ir a otra posición. Y eso al parecer se estaba dando. Porque quedó una ambigüedad en la... Violando la misma ley. Exacto. Sí, quedó la sí. ambigüedad que te decían, no, Leonel perdió aquí, pero puede ser candidato porque eran unas internas. Cuando lo que decía era que el que participó y perdió, perdió. Sí. Para evitar que se fueran a otro partido, y con Leonel se dio, La Junta, y con muchísima gente a más. mí me luce que la Junta no asumió una rectitud con eso del transfugismo. Pero realmente lo que se quería evitar con eso era que una persona estuviera en un partido, perdiera y después se fuera a otro. Esa era la Porque esencia. eso está muy claro. Lo que pasa es que la Junta no asumió un rol más, ni a la jurisdicción superior electoral tampoco, el Tribunal Superior. Al contrario, el TCE fue el que validó Sí, muchísimos brincos no de eso. asumieron un rol de más cumplimiento de la norma, porque esa es una de las cosas que tenemos aquí, como que ahí se le van permitiendo cosas, Sí. y la flexibilidad en la aplicación de la norma. Pero ¿cómo es que dice que es un término despectivo, de que la mala fe pare hembra? Pues yo no entiendo por qué hembra. A las mujeres no le gusta, al feminismo no le gusta eso. Doña Raquel, si, Para está viendo, nada. si doña Raquel está viendo el programa, me mata. Doña Pero no Ra- entiendo, doña Raquel sí Doña de Raquel Peña. no, Raquel Rivera. Rivera de el colectivo Hermanas Mirabal. Ah, Una feminista, Carta Cabral. Un saludo a o doña Mildred Mata. Y a Santiago y González. a Santiago, que es su esposo, que también es parte de ese proceso. Santiago. Vamos a la publicidad y volvemos, sí, porque ese es un término fuerte. De El la pobre mala fe pare- Santiago, el pobre Santiago. Vamos a la publicidad y ya volvemos. Aquí estamos en el café de Diario 55. El jurista experto en materia constitucional, José Darío Suárez, está con nosotros. Somos el café de Diario 55, Super TV 55, el canal de todos. Todavía algunas jurisdicciones por definir, José Darío. Hay municipios que la cosa está bastante cerrada, aunque los partidos manejan sus datos, sus estadísticas, sus números. Ellos tienen control en parte de esto porque tienen sus representaciones, sus delegados ahí que le van dando la información, y ya ellos solamente esperar por respeto, por ley, esperar que la Junta sea la que decida. Todo esto que marca el inicio de una nueva era en la política del Partido Revolucionario Moderno, porque es un partido que fue creado prácticamente a raíz de las elecciones pasadas, y ya hoy, aunque se desprendía de un partido poderoso, grande, sí. como era el PRD. Esto puede marcar tendencia, todo esto que está ocurriendo. Parece que sí. Bueno, el gran ganador, aunque queden a la par en los municipios, si quedaran entre municipios y distritos municipales, aunque quedaran empatados, el gran ganador de este proceso es el PRM. Sí, hay una señal. Una señal muy clara. Porque los principales municipios se los lleva el PRM. Entonces, eso augura para el futuro proceso eleccionario que el PRM, de mantenerse esa tendencia, tiene toda la de ganar. Porque ganó en los municipios donde están las mayores concentraciones de la población electoral. Distrito, nacional, casi toda
las alcaldías del distrito menos la norte fue. Santo Domingo Norte se está peleando Y todavía. que se ¿no? está peleando, Sí. o sea, prácticamente San Cristóbal, La Vega, No, yo creo que esa está definida, pero estaba como 60 y donde pico ahora. están las grandes concentraciones. Entonces, si esa tendencia se mantiene, tiene un augurio favorable para las elecciones del 17 de mayo. Amén de que va a tener otra ventaja el PRM, que tiene ahora todas esas alcaldías Sí. y directores que no van a tener desgaste porque apenas son 2 meses. Están Un en mes y luna- algo. van a estar Nuevecito de paquete. En luna de miel van a estar toda esa gente todavía. Esos 100 días. Con 100 días menos, sí. Sí, menos de 100 días. Como menos de 100 días. Haciendo ese liderazgo local, trabajando para la nacional. Los augurios y los vaticinios son favorables para el PRM. José Darío, un hombre tan... Usted había visto un proceso tan complicado y usted mencionaba San Cristóbal y tenemos hoy el nuevo alcalde, el alcalde electo de San Cristóbal, que es José Montaz, Familia de hermanito de padre y madre de Temístocles Montaz. Tenemos un caso como el de Margarita, que al mismo tiempo es la candidata, ¿cómo es? La candidata vicepresidencial, primera dama y la esposa de un partido de oposición. Esto se había visto alguna vez en la historia, tal vez en el tiempo de los bolos, los coludos, los rojos y los azules. Eso nunca. Eso es inédito en la historia política de nuestro país. Son cuestiones que uno no se explica cómo suceden. De hecho, es inédito también de hace, bueno, las últimas elecciones municipales solas, es decir, sin acompañamiento, Sí, que se celebraron en este país fue en el año 1968, Ave María. hace 52 años. Es decir, que ahora hay una gran abstención. Se está comparando aquella abstención, pero aquella vez éramos 1 millón y pico de electores y ahora estamos hablando de 7 millones de electores. La abstención aquella vez fue de unos 30 y algo %, ahora se cree que va por el 60%, alrededor del 60%. Por supuesto, el coronavirus influye, porque las circunstancias que se dan en cada proceso. Mucha gente se abstiene de participar donde haya muchedumbre. Por ejemplo, fíjense ustedes, Francia ayer celebró, igual Sí. que nosotros, Una abstención tremenda. elecciones municipales en Francia, pero en Francia están cerradas las guarderías, las escuelas, las universidades, pero las elecciones no se suspendieron. Se establecieron medidas que aquí no se tomaron, que debieron tomarse, algunas medidas, de poner 1 metro. Cada colegio electoral tenía que marcar en el piso la distancia de 1 metro para que la gente no se pegara una de otra. Porque nosotros, lamentablemente, los dominicanos, todavía no sabemos hacer fila. Pero ¿y cómo tomar esa medida? Escúchame, José Darío. Si días anteriores la gente estaba en los establecimientos comerciales como sardina en Eso es lo que lata. le digo. Yo le adiciono- Como sardina en lata. Porque suspender el proceso, eso es costoso para el Estado, políticamente. Sí. Pero señores, vean el proceso de suspensión, entre comillas, de aquí, las consecuencias que eso ha Sí. tenido. Entonces los políticos se cuidan mucho de eso. En Francia hay, ¿usted sabe cuánto municipios hay en Francia? Allá le llaman las comunas. Que aquí se llamaban comunas. Sí. La común, el municipio común cabecera. ¿Usted no se acuerda? sí, sí. Bueno, ustedes no habían nacido. No, pero por lo menos la La historia lo historia registra. Porque copiamos de Francia los Claro. códigos napoleónicos y estaban Sí. en vigor aquí a través de la invasión haitiana. Como la misma constitución, ¿verdad? Que fue En Francia hay 36.682 comunas. Santo Dios. Oiga bien, 36.000. Usted me dirá, sí, pero es una población de 67 millones de habitantes. Pero si usted divide el promedio, menos de 2.000 personas hay una comuna. Y hay 47 millones de electores en Francia. Y aquí
Nosotros las últimas elecciones que tuvimos así, y a mí me gusta que se celebren separadas. Y fíjense ustedes que parece que el liderazgo político no quería celebrar esas elecciones. No hubo intención. Hicieron lo posible por juntarla otra vez. Sí. Señores, pero las elecciones están separadas constitucionalmente desde el 2010. No había intención, siempre lo decía. Y 10 años después es que se vienen a celebrar. Le dieron poca importancia y hasta decían, no, lo que sucede en febrero no tiene, en marzo en este caso, no tiene que ver. Tiene que ver. Pero hay una diferencia notable en todo esto, José Darío, y es que allá los ayuntamientos tienen autonomía. Bueno, aquí La diferencia teóricamente la tienen. ¿Usted cree? Sí, dice que los aumentos son autónomos. No autónomos en el sentido de esos países de Europa, de España, y que esas autonomías son casi islas dentro de... cuando se habla de comunidades autónomas, autonómicas, son totalmente independientes. Pero aquí, lamentablemente, decía José Martí, quien paga manda. Entonces aquí los ayuntamientos dependen mucho de ese porcentaje del presupuesto que es a través del Poder Ejecutivo y la Liga, y entonces se maniata un poco esa autonomía. Duarte, en su proyecto de constitución, concibió los municipios como un poder. El cuarto poder. Un cuarto poder del Estado, pero eso es irrealizable prácticamente, porque tú no puedes tener un poder sin un centro de poder. Entonces eso mermaría la autonomía también. O sea, ¿cómo tú puedes tener un poder desparramado con autonomía de cada municipio? ¿Tú entiendes? La Suprema, el Poder Ejecutivo, judicial es un poder, pero tiene un poder central allá arriba. El Poder Ejecutivo es un poder, pero tiene un poder que viene desde el presidente de la República. Y un esquema más o menos como el de los Estados Unidos, que tenemos los asuntos federales y los asuntos locales. Porque, por ejemplo, algo simple. Usted dice, usted ve cómo manejan los bomberos. Orgánicamente son una dependencia del Ministerio de Interior y Policía, pero entonces dice como que el jefe es el alcalde, y tú dices, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Sí, yo entiendo. Como que lo que pasa es que esa es una forma de gobierno diferente. O sea, usted tiene el Estado unitario, local, y tiene el Estado federal que está por encima. Entonces hay normas que se imponen a todos los estados, que quedan subordinados a ese Estado federal. En el sistema nuestro no, nosotros tenemos un Estado unitario, como bien usted dice, y es un poder central que se diluye para todas las esferas. ¿No deberíamos nosotros, como entonces, replantearnos lo que deben ser nuestros ayuntamientos, lo que debe ser un alcalde? Pues yo te digo, yo tengo un departamento de medio ambiente, pero yo tengo una ley especial de medio ambiente que es quien rige, y lo mismo tengo una ley especial de tránsito que es la que rige el tránsito. Entonces yo tengo un arroz con mango, que aquí viene la señora Yocasta, está una directora también de tránsito de aquí, que está la MEC. Todo eso no deberíamos como nosotros buscar una logicidad para que funcione. Voy a decir, quizá la mejor forma de gobierno es el que toma un poquito de cada cosa. Aristóteles concibió 3 formas de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia. Y él decía, pero esas 3 formas de gobierno pueden degenerar, que son 3 formas buenas de gobierno, pueden degenerar en 3 formas malas. Porque puede ser que la monarquía se convierta en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en licencia. Es decir, en anarquía, en desorden. Que eso es lo que pasa cuando... Rienda suelta. Bueno, nosotros estamos viviendo algo de anarquía. Un poquito en el medio. Un poquito de la anarquía. Y si no, observe el tránsito solamente como muestra. Cómo es que nosotros no respetamos una luz roja y demás cosas. Entonces, el sistema parlamentario, por ejemplo, que en despecho a su nombre, como dice Oriú, lo que caracteriza al sistema parlamentario no es la existencia de un parlamento, sino la dualidad del Ejecutivo. Es decir, en el sistema parlamentario hay un jefe de gobierno
que es el presidente, si usted quiere, el rey, en los sistemas como Inglaterra. Y hay un jefe de Estado, Sí. que es el rey, y el jefe de gobierno, que es el primer ministro. Entonces, ahí usted tiene una participación mayor de los diferentes estamentos de la sociedad en el gobierno. Por eso vemos esos líos en España que dicen, fulano no ha podido hacer gobierno, porque es una forma Y mucho los más... romanos hicieron lo mismo. Sí. Así fue que el Imperio Romano pudo durar 1000 y pico de años, porque tenía oligarquía, esos cónsules y qué sé yo cuándo, especies de reyes, esos emperadores, ¿verdad? Y metieron los tribunos de la plebe en los gobiernos, para que todo el mundo participe en el gobierno. Tenemos que ir a la publicidad para venir con la parte final. Nosotros tenemos muchos temas en materia de seguridad jurídica, judicial. Entonces, como darle un enfoque, hay un cambio de gobierno y el presidente llama a José Darío Suárez. ¿Por dónde deberíamos empezar a hacer un verdadero cambio en el aspecto de seguridad jurídica y seguridad judicial? Me gustaría que tratáramos eso después de la pausa. Publicidad, ya volvemos. Estamos ya en los minutos finales. Grata la presencia para nosotros, como siempre, de José Darío Suárez, que es parte de esta familia de Super TV 55. Imagino que las acciones están por ahí, como Adalberto de León. Sí, voy a chequear los beneficios, a ver que han generado esas acciones. Hay países, José Darío, donde se viven situaciones políticas, pero el país continúa. Y aquí siempre hay ese temor de que haya el caos, de que la economía se paralice, de que el país no pueda seguir. Y son problemas de los políticos, Sí. pero la población y todo lo que significa se ve afectado. Sí, sí. Realmente yo creo que en nuestro país, a pesar de que hemos tenido ya más de 15 procesos electorales después de la muerte de Trujillo, todavía no nos hemos acostumbrado a que las elecciones son eventos normales. Inclusive tenemos que hacerla día feriado. No se puede trabajar. Pero en la mayoría de los países, yo tengo un amigo que me dice que fue a estudiar en Inglaterra y un día veo mucha gente haciendo fila. ¿Y qué es eso? No, que están votando hoy para un día laborable. Y la gente vota y se va para su trabajo. Hasta para elegir el director de los bomberos. Con un evento normal, que no sin contratiempo. Ahora aquí, todavía, cada vez que hay un proceso, es una crisis. Pero mira hasta dónde está la ideología. Y ayer yo estaba participando en un programa y puse ese mismo tema y yo decía, miren la concepción que nosotros tenemos. Los militares que están ahí tienen armas de guerra. Sí, sí, porque M16 en un proceso donde hay gente, Ya, armas de guerra, como tú dices, pero es votando que la es gente un está. proceso bélico que vamos. Y yo creo, usted sabe que para mí influye mucho en eso, el triunfalismo de los políticos. Porque no hay un candidato que no esté ganado previo a las elecciones. No hay que... Y si tú haces un análisis insinuando que tal candidato va a perder o que se incomoda la gente, no quiere que... Te piden una opinión, pero es para que tú le toques la música que quieren oír. Que aquí se llegó en un momento, perdón, José Darío, a pensar de que la gente está abasteciéndose de alimentos o es por el coronavirus o es por lo que vaya a pasar en las elecciones. Por las dos cosas yo diría. ¿Verdad que sí? Sí, porque esto del coronavirus también es un asunto que yo no sé cómo que se va a tratar en el país, pero también esto me ha recordado mucho a mí la fábula árabe de la peste y el rey. No sé si ustedes lo han oído. Que el rey se encuentra con la peste en el desierto y entonces le dice a la peste, ¿para dónde vas tan deprisa? Le dice el rey. Y entonces la peste le dice, voy a buscar 5,000 vidas, almas que me las voy a llevar con mi guadaña. Es decir, que vamos a sacrificar la peste. Y cuando regresa, el rey le dice, usted ha mentido, que se encuentra con ella de nuevo. Dice, usted dijo que eran 5,000 y usted acaba de matar 50,000. Dice, no, yo maté 5,000. Los otros
lo mató el Qué miedo. miedo. Aquí, Sí, aquí estamos, sí. ahora mismo. Sí. Aquí mucha gente va a morir de miedo. ¿Cómo explicar esto? Si las cosas siguen como van. José Darío, Ok. la gente no fue a votar. Yo no ando mucho. Pero, por ejemplo, usted iba a un restaurante el sábado en la noche y estaban llenos los restaurantes del área de tu aparte, la gente en los bares. Y por eso yo decía, Lleno. pero sí. Sí, porque es que la gente... Pero, por ejemplo, el área monumental del sábado estaba en su mayor. Yo decía, pero Ah, pues ¿cómo es? se vendió de cabeza. mire, ya yo estoy que no leo, porque ya yo las cosas fundamentales del coronavirus, ya yo me las sé. O sea, ya eso está dicho y requete dicho. Sí, hombre. Entonces, las redes sociales también han contribuido mucho en esto, de crear ese pánico. Pero eso es un asunto, primero, de alta contaminación y segundo, de baja mortalidad. ¿A quién mata? A los inmunodeprimidos. O sea, si usted tiene un cáncer, si usted se ha dado quimio, si usted es diabético, es decir, Otra si condición. usted tiene VIH. Sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico está deprimido, es decir, no está en el límite que debe estar, usted tiene la propensión. Pero eso, lo demás es como una gripe. Es como una gripe. Y hay que evitar, me sorprende eso, hay que evitar las aglomeraciones de personas. Yo no sé si estaban vendiendo ron, pero eran restaurantes, la gente estaba forma ahí. más sui generis de combatir es la que acaba de suceder en Nicaragua. En Nicaragua, la fórmula es con amor y marchando contra el coronavirus. Hubo una marcha, una encabezada por Ortega y otra por su esposa, que es vicepresidenta Murillo. Dos marchas multitudinarias. Primera dama y vicepresidente. Marchando contra el coronavirus, porque ellos entienden que así es la forma de combatirlo, lo cual es una contraindicación de todo lo que dice la OPS, la OMS. En 30 segundos, Luis Abinader llama el 18 de agosto a José Darío Espinal y le dice, usted es el comisionado Suárez, para la comisión de que se yo quede transformación de la justicia. ¿Por dónde empezamos? Porque yo creo que es el elemento fundamental para que en este país haya un cambio de verdad, que no sea. No, lo primero que yo le digo, no, a mí no me ponga ahí. Búsquese un tipo joven que haya trabajado con usted, como dijo Hipólito Mejía cuando ganó en el 2000. El que no haya trabajado conmigo no tiene cabida en este gobierno. Yo recuerdo. ¿Y qué usted le recomendaría a esa persona que está ahí? ¿Por dónde debe cortar? Bueno, es que la seguridad jurídica, que es una aspiración de toda sociedad, es la certeza del derecho. Es simplemente cumplir con el Estado de Derecho. Y lo que hay que apegarse a la ley. Eso es lo que está haciendo falta en nuestro país. La dictadura de la ley. José Darío Suárez, nuestro invitado de hoy. Qué placer, qué programazo el día de hoy, para también despejarnos un poco ya de todas estas cosas, y tenemos un mes para nosotros sacarnos un poco la política. Gracias a José Darío, gracias a ustedes por la sintonía del día de hoy. Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja para que usted reciba el mejor de los programas cada mañana. La cita mañana, otra vez a las 7 en punto, nos encontramos otra vez. Bye bye, feliz resto del día.